con esta previsión meteorológica continuamos nuestro programa día a día y lo hacemos con la tertulia de los jueves. Hoy tenemos con nosotros, vamos a abrir el plano y tenemos a alguien que se estrena. Él es Santiago Mira, a quien saludamos. Fue concejal del Partido Popular, luego perteneció a Ciudadanos. ¿Y ahora qué aspiraciones políticas tiene, Santiago? Buenos días. Hola, Rosmary, buenos días. De nuevo en esta casa que he estado muchísimos años aquí, compartiendo con vosotros muy gratos recuerdos. Y tertulias. Y tertulias muchísimas, contigo, con Conchi. Y la verdad es que fueron más de 10 años, es decir, que sí, vuelvo y a gusto, la verdad, muy a gusto de volver a esta casa. Bueno, pues Santiago está junto a Pepe Pérez, quien fue concejal socialista en la etapa de Alejandro Soler. Buenos días. Buenos días, y luego pasó a la oposición. Bueno, yo estuve en la etapa de Carlos González. Ah, de Carlos González, es cierto. Bueno, pues es que el tiempo pasa. Pepe Pérez, y ahora es militante socialista. Y por último presentamos a Felip Sánchez, quien también fue concejal de Compromís y ahora es asesor de ese grupo municipal. Bienvenido. Hola, buen día. Bueno, pues vamos a empezar con Santiago, si os parece. Santiago, ayer tuvimos por aquí al presidente de la Diputación, a Toni Pérez, y nos dio un plazo. Nos dijo que el concurso internacional de ideas del Centro de Congresos de Altavix se va a lanzar, a convocar antes del verano. ¿Te creías que podía llegar a este momento? ¿Tú confiabas en que este equipo de gobierno y el gobierno provincial del Partido Popular iba a ir en serio con esto del Centro de Congresos de Altavix? Bueno, yo creo que las dudas siempre le asaltan a uno, ¿no? Cuando se lanzan tantas iniciativas que este equipo de gobierno nos lanzó en campaña electoral y demás, dices, bueno, pues la experiencia te dice que no va a ser posible que ejecuten todas y cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, a mí me está sorprendiendo gratamente, y desde el punto de vista de ciudadano de a pie de Elche, estoy viendo que sí que están poniendo en marcha muchísimas de las iniciativas que se lanzaron en campaña. Y claro, una de las que más tenía yo en duda, evidentemente, era la del Centro de Congresos. Porque ha sido una de las iniciativas que legislatura tras legislatura se han ido lanzando y nunca llega. Claro, con la visita de Toni, pues sí, sinceramente me alegra muchísimo porque se ve que sí que salía adelante, o que al menos está esa expectativa, ¿no? Con ese concurso ahora mismo para ideas, para conseguir qué idea es la más bonita para Elche. Sí, ¿vale? El mejor proyecto, claro. Ese mejor proyecto. Por eso digo que para mí me enorgullece el decir, bueno, pues parece ser, pero yo lo digo así, parece ser. Vamos a esperar a que se lancen todas las ideas y luego que no se atasque en ningún sitio, ¿no? Que esas ideas salgan adelante, que se elija la mejor y, bueno, el espacio está dotado ya. Sí. ¿Vale? Entonces, por lo que vi en las declaraciones que hizo también el alcalde, que está dotado el espacio, han conseguido una parcela al lado de esta, es decir, que vamos a tener, en principio parece ser que sí que vamos a tenerlo. Ojalá se inicien las obras en esta legislatura. Yo con eso me daría por satisfecho. Sí, Pepe Pérez, ante lo que hemos visto de este equipo de gobierno, que paralizó la expropiación porque optó por la ocupación, una solución que a las arcas municipales no le afecta porque a cambio del aprovechamiento urbanístico pues se ocupa el terreno colindante, ese mismo terreno que exigían los técnicos de la Diputación, que era necesario para cuadrar la parcela. Y luego viene Toni Pérez y nos dice que ya el suelo es propiedad de la Diputación y que por tanto lo del concurso internacional de ideas es cuestión de meses. Perfecto, es decir, toda obra que suponga una mejora para la ciudad, pues va a ser bienvenida, indiferentemente de quién sea el promotor de la misma. Pero también, como dice Santiago, hay que tener sus reservas. Está claro que estamos hablando de un proyecto que se publicitó hace un año y medio. Ahora mismo, lo que habló ayer el presidente de la Diputación, estamos hablando del anteproyecto, es decir, que aquí hay un largo camino que recorrer administrativamente y que, bueno, con casi toda seguridad acabará esta legislatura y
esto no será una realidad. Puede ser que en el mejor de los casos hayan comenzado las obras, pero como digo, bienvenido todo proyecto que mejore la ciudad. Bueno, para Compromís esto le parece una buena noticia, pero vosotros habéis reivindicado que parte del éxito que se atribuye el equipo de gobierno es vuestro. Bueno, es que hay que ver que el desatasco del problema que había con el Palacio de Congresos lo consiguió el gobierno anterior con la incorporación de estos terrenos, y también dijimos cuál era uno de los problemas que precisamente la Diputación ha venido a confirmar y a corroborar, que era esa parcela aledaña, que era un problema para poder realizar el Palacio de Congresos y a la cual el gobierno municipal de Pablo Ruz se negaba a considerar dentro de las soluciones para poder agilizar el proceso de construcción del Palacio de Congresos. ¿Pero os creéis el relato de que se ha negado a expropiar porque iban a ocupar? A ver, esa solución, si es una herramienta urbanística que está ahí, yo creo que los técnicos el primer día se la dirían o se la transmitirían al gobierno municipal. Estamos hablando que estamos en 2025, no estamos en 2023, cuando ya dejamos una parcela en propiedad de la Diputación, con un proyecto que era claro de tener ya el Palacio de Congresos ahí. Yo creo que también hay un problema, y es la falta de inercia en el trabajo de la Diputación Provincial de Alicante. Hemos visto como en la etapa anterior se utilizaba de manera utilitarista y partidista por parte de Carlos Mazón para proyectar su candidatura a presidente de la Generalitat. Ahora Toni Francés, realmente hemos visto que estos 2 años no hay comparativa, no tiene apenas presencia aquí en Elche, y al final, como se está diciendo por parte también de los compañeros, ese proyecto con mucha suerte podremos ver que empiezan a hacer algo en solar al final, en 2027, pero yo creo que va un poquito justo. Bueno, y hay otro de los proyectos, que es lo que estaba diciendo Santiago. Mira, que estás viendo que está cumpliendo el Partido Popular su programa electoral y el pacto de gobierno. Y es, ¿creéis vosotros que, Santiago, se ha desatascado ya de una vez por todas el problema de ese mercado provisional ahí en la ladera del río, y por fin se trasladarán todos los placeros al nuevo mercado, después de esta adjudicación provisional de las obras? Bueno, yo creo que el mercado central es el cuento de nunca acabar en Elche, ¿no? Son muchísimas legislaturas, muchísimos años, y ahora finalmente se le ve la luz. Y la luz es porque se le ha dotado ya de un presupuesto, creo que son casi 9 millones de euros, ¿sí? Es decir, que se va a adjudicar por parte de Pimesa en este mes, y evidentemente entonces esto ya es verle la luz, porque la verdad es que después del cúmulo que han habido de desatinos por parte de unos y de otros, no le voy a dar ni la razón a una parte política ni a la otra, ¿no? Pero después de un montón de desatinos, pues al final pues ha visto la luz un proyecto que ya se adjudicará esta UTE que se ha presentado, y realmente, pues bueno, en el plazo de, dicen 15 meses, yo siempre en estas cosas de las obras, siempre soy, ¿vale? Yo que comiencen las obras es lo más importante. Una vez que han comenzado las obras ya se tienen que ejecutar y terminar, ¿no? Entonces, si comienzan las obras en breve, pues bueno, pues a lo mejor la podemos ver finalizado dentro de esta legislatura, y si no se ha finalizado dentro de esta legislatura será la siguiente, pero ya tendremos una renovación del centro histórico de Elche, de esa plaza, de ese mercado central que nos hace muchísima falta, no solo desde el punto de vista de los placeros y solucionar los problemas que han tenido eternamente, sino también solucionar la parte gastronómica, la parte de ocio de este centro de Elche, y la parte que falta ahora mismo por determinar, que es la parte de los aparcamientos. Que esa yo creo que será el siguiente escollo que tengan que solucionar. Por el resto, la renovación o la vuelta atrás de lo que es el mercado central en la ladera del río Vinalopó, pues lógicamente los vecinos estarán encantados de que allí vuelva a ver sus jardines y vuelvan a ver esos paseos tan magníficos que los puedes encontrar justo al otro lado también del puente de Altamira. Es que fíjate, lo que hemos visto es que PSOE y Compromís parece ser que se equivocaron a la hora de optar por ese mal menor que decíais vosotros, de consolidar el mercado provisional en la ladera del río Vinalopó. ¿Eso fue un despropósito, Pepe? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos que partir, esta historia es una historia muy larga. Si comenzamos cómo se gesta el tema del mercado, iríamos a los últimos días
de la legislatura del Partido Popular, donde la alcaldesa Mercedes Alonso, la última semana antes de las elecciones, bueno, saca licitación y creo que el tema del mercado. A eso hay que añadirle que se traslada a la zona de la Avenida del País Valenciano, una zona, en principio, que, bueno, que es una zona verde. Provisional. Se traslada, se monta allí el mercado provisional. Bueno, pues a partir de aquí todo es un despropósito. Vamos a ver, está muy bien el tema del proyecto de ahora, donde parece ser, como dice Santiago, que el mercado va, bueno, pues se va a afrontar este tema. Pero bueno, tenemos que partir de la base que la idea que había del mercado, y además era una condición sine qua non, en la que todas las partes implicadas insistían, incluido el Partido Popular, era que el mercado tenía que tener aparcamiento. No se podía desligar el mercado del tema del aparcamiento. Bueno, pues ahora nos encontramos que en un proyecto donde se va a ejecutar el mercado, pero del aparcamiento se va a dejar a más adelante y a ver si es posible. Se habla del aparcamiento de la Plaza de las Flores. Yo creo que eso va a ser casi imposible de poder rescatar. No sé si vosotros habéis oído las declaraciones, pero no concretó el alcalde el aparcamiento de la Plaza de las Flores. Yo creo que ese no se va a poder. Dijo que van a buscar, que ya de forma paralela a la tramitación de la adjudicación, ya se ha iniciado el expediente para buscar el mejor emplazamiento del aparcamiento, que sí que quiere hacérselo, porque esa es la promesa y el requisito para conseguir sacar el mamotreto de la avenida del País Valencià. Bueno, yo creo que en este caso, como bien sabéis, Compromís siempre ha sido la fuerza que se ha mantenido firme en que no tuviera que haber un aparcamiento dentro del propio centro histórico, en este caso ya peatonalizado. Considerábamos que el modelo urbano que Elche merecía, y que es el que ahora estamos disfrutando, es de un centro histórico peatonalizado, abierto, comercial, seguro, con comodidad para las personas que vienen a visitarlo, y que precisamente ese aparcamiento, en este caso, lo que hacía era romper ese modelo, que yo creo que ahora nadie nos imaginaríamos ver coches pasar por ninguna de las calles del centro de manera habitual y transitando. Entonces, yo creo que plantearlo casi eso me parece ya un despropósito. El hecho de que aún se sigue insistiendo en el antiguo parking de la Plaza de las Flores, que yo recuerdo cuando se abrió esa plaza y era una planta y era muy pequeñito, yo creo que en este momento en el que se ha revitalizado tanto la zona, podemos ver que hasta todas las calles que bordean al mercado central están en estos momentos llenándose de negocios, casi todos de hostelería, que también necesitan una terraza. Pues bueno, plantear que tú vas a construir un parking, que eso conlleva posiblemente de 2 a 3 años de obras, significa para más de un negocio, que no tiene casi su negocio es la terraza, significa para más de un negocio cerrar. Yo creo que socialmente y económicamente para una ciudad como Elche es inviable. Entonces yo creo que el PP lo que debería hacer es ser más claro, decir que ese parking es imposible en el centro histórico y a lo mejor recuperar la idea que nosotros teníamos de hacer un parking en José María Buch, que es una zona aledaña y que también serviría, y periférica, que también serviría para dar servicio al centro. Pero creo que también el gobierno municipal debe empezar a decir las cosas claras, porque hay muchas familias que dependen de los negocios que hay en el entorno del mercado central, y si se va a hacer un parking en la Plaza de las Flores, más de un negocio tendría que cerrar. ¿Vosotros creéis que, porque el mercado central tiene 24 puestos de venta de placeros, 24, nace ya con 24, no es un gran mercado, ¿creéis que el aparcamiento que se prometió tiene que ser un gran aparcamiento o simplemente con un aparcamiento pequeño se van a conformar los placeros? Vamos a ver, el problema es la ubicación de ese aparcamiento. Claro, que no se sabe dónde meterlo. Vuelvo a lo que había hablado al principio. Aquí se hablaba de un proyecto de mercado que iba indisoluble el mercado con un aparcamiento. Y esa era la reclamación que había. Ya. Eso es, como ha dicho Felipe, hoy por hoy, tal y como está urbanísticamente distribuido el centro, es casi imposible. Es decir, no sé
dónde, cómo van a poder, por un lado, establecer un aparcamiento y luego establecer que esos automóviles tienen que circular una vez que salgan del aparcamiento o bien para llegar al aparcamiento. Estamos hablando de un centro peatonalizado donde realmente pues, es casi imposible ubicar un aparcamiento destinado para el tema del mercado. Yo tengo que deciros que yo fui uno de los, entre comillas, redactores o que discutí muchísimo en la redacción del Plan General actual, ¿vale? Que fue en mi legislatura cuando aprobamos el Plan General. Y ya tanto la peatonalización de todo lo que es el centro, lo que desde Compromís reclamáis, o desde el Partido Socialista, esto ya se estaba viendo en el año 95, ¿vale? También se estaba viendo el dotar de aparcamiento al centro. Entonces, pero claro, luego vinieron todos los problemas para sacar el mercado central del centro, bueno, todos los problemas que han habido, y se decía que teníamos que encontrar aparcamiento para el mercado central, ¿vale? Porque el aparcamiento que había en la Plaza de las Flores era insuficiente, aquella pequeña planta que cabían 20 o 25 coches nada más. Entonces se vieron muchas posibilidades, el parking en la ladera del río, el parking de hacer un parking al lado de la ladera del río, de hacer un parking subterráneo, pero claro, nos toparíamos otra vez pues, con los restos que hay, claro. Entonces luego las salidas y las entradas por la calle de la Fira para ese parking. Luego también se vieron que no solo era dotar de aparcamiento para el mercado, sino que era dotar de aparcamiento para la visita de la ciudad a toda ese perímetro que se peatonalizaría en el futuro, que es lo que ha ocurrido, que se ha peatonalizado. Entonces, todas estas cuestiones ya, para mí, los redactores del Plan General del 1995, ya lo estipulaban, ya estaban visualizándolo. Obviamente, la fisionomía de la ciudad ha cambiado. Entonces, ha cambiado y para bien. ¿Vale? Porque ahora habrá que, los técnicos del ayuntamiento tendrán que visualizar ese aparcamiento. Yo tampoco lo veo para nada que sea en la Plaza de las Flores, es que no lo veo, porque va a generar muchos problemas, pero bueno, benditos sean los problemas actuales que solucionen los problemas futuros, ¿no? Santiago, tú has dicho una cosa importante, porque en el 95 ya empezábamos a redactar ese plan general que se aprobó en el 98 con Ideando la Ciudad. Se está perdiendo el tiempo porque ningún alcalde desde entonces ha querido actualizar el plan general. Es que es fundamental. Pero crees que porque hemos escuchado a Carlos González decir que no se podía actualizar el plan general, y hemos escuchado a Pablo Ruz decir que tampoco, que se puede funcionar a base de modificación. Vamos a ver, un plan general visualiza la ciudad a 20-30 años vista. Entonces, el rédito político del actual alcalde, sea el que fuere, lógicamente no lo va a rentabilizar en su legislatura. Es más fácil y es más sencillo por hacer modificaciones puntuales, que es lo que ha hecho pues, tanto Diego Maciá como Carlos González después, es decir, como Mercedes, es decir, todos los alcaldes que después de Diego, todos los alcaldes que con Diego Maciá fue cuando se aprobó el plan general, han sido los que han optado por las modificaciones puntuales. Sí que creo que, porque Elche es una gran ciudad, es que no lo tenemos que creer lo primero, y para creérnoslos tenemos que redactar, si no desde la casa me refiero, desde el ayuntamiento, pues quizás habría que contratar un equipo externo para que generara un plan general a futuro y a vistas, ¿no? Porque la ciudad se está haciendo muy grande y las pedanías se están haciendo muy grandes. Ahora tenemos unas expectativas que no se tenían anteriormente. Es decir, yo es que... por lo que comentabas, y perdona que por lo que comentabas de las cosas que se están ejecutando ahora, yo es que veo cositas, detalles importantes, ¿no? Como por ejemplo, pues el tema de acercar las pedanías a la ciudad con el tema del transporte. Del transporte, pues ha sido una de las cosas que la verdad cualquier alcalde hubiera querido sacar adelante, bueno, y la ha sacado ¿vale? Entonces ahí hay que darle la enhorabuena en este aspecto, pero es que ha solucionado problemas intrínsecos. Por ejemplo, en la zona centro, que teníamos el tema de la comunidad de regantes de Riegos del Progreso. De Riegos del Progreso, un muerto que teníamos en el centro que también se ha solucionado. Es decir, que sí que yo, por eso cuando me has preguntado, me he quedado pensando y digo, pues sí que hay bastantes cositas que no digo, yo no le quiero dar el mérito al actual equipo de gobierno. No se lo quiero dar a ellos,
pero sí que están transmitiendo que ejecutan lo que se prometió. Eso es lo que están transmitiendo. Y están transmitiendo que hay un antes y un después con PSOE y Compromís, y te señalo a ti, Felipe, porque tú eras el de 8 años, has estado en eso, y PP ha estado 4. La sensación es que no se hacía nada antes, porque eso es lo que dice la mayoría de la población, y se está haciendo ahora. Con Pablo se demuestra que sí que se está haciendo. Yo antes de darle el paso a ellos, yo creo que no. Yo creo que en la época con PSOE y Compromís se han hecho cosas, porque aquí el tema de la circulación en bicicleta ha sido para mí una de las cosas importantísimas que fue una reivindicación de Compromís junto con el Partido Socialista, pero yo creo que fue Compromís el que más metió la cuña en este tema, y la verdad es que hay que darle, tuvieron su mérito en muchas cosas, en muchísimas cosas también. Por eso digo que al final los ciudadanos lo que queremos es tener una ciudad habitable, sostenible, que nos encontremos a gusto, y cada uno ha puesto su parte, ¿no? Entonces yo creo que es importante los gobiernos estos de coalición que hacen que trabajen mucho mejor los gobiernos solitarios. En que la mayoría absoluta. Y perdóname. Venga, Felipe. Bueno, a ver, es evidente que siempre estamos en lo mismo, ¿no? Al final acabamos diciendo lo mismo, que ellos están acabando muchos de los proyectos que estaban iniciados, o muchas de las líneas, también insisto, muchas de las líneas estratégicas que se estaban desarrollando, que es, al final el Plan General de Ordenación Urbana es una estrategia cara al futuro, las están aplicando. Evidentemente, en algunas cosas, pues introducen su mirada o sus modificaciones. Yo, haciendo referencia a lo que se está hablando, es evidente que se pueden hacer modificaciones puntuales en un PGU para adaptar a una circunstancia coyuntural de ese momento, pero tenemos que tener que esas modificaciones también tienen que ir siempre pensando en la mirada larga, en que no hagamos un pastiche, sino que tengan un sentido, que todas ellas unidas en un futuro den sentido a lo que sería la ciudad y las pedanías. Pero estamos teniendo esa mirada de futuro. Pues con vosotros y con los actuales. A ver, nosotros empezamos un proceso para que se iniciara un sí, nuevo modelo PGU a tiempo, porque además también éramos conscientes, como se ha dicho, que... Es que aquello lo abandonó el alcalde, Carlos González, ¿por qué no? Pero bueno, pero al final habrá que hacer en un momento dado o un proyecto estratégico o un nuevo PGU con una mirada distinta, pero hay que ver que afrontamos una serie de problemas urbanísticos y sociales cara al futuro que nos tenemos que intentar anticipar, y que todas las posibles modificaciones puntuales que podemos hacer sobre estas cuestiones han de tener un sentido, y ese sentido solo te lo puedes dar si desarrollas efectivamente una mirada general que abarque todo lo... Estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de los cambios demográficos. Nosotros seguimos siendo un municipio que crece. Hay municipios que lo que tienen es falta de población. Nosotros es al contrario. Habrá que afrontar cómo se desarrolla la vivienda, qué tipo de servicios queremos para nuestros habitantes. Pues todas esas cosas, pues no podemos seguir haciéndolas en base a lo que piense un equipo de gobierno en los 4 años que está, sino que hay que darle un sentido más general para varias décadas. Pepe. Bueno, vamos a ver, decir que sería injusto pensar que los gobiernos anteriores no hacían cosas y el que está ahora está haciendo. En las legislaturas anteriores, de forma inmediata, se procedió a la peatonalización del centro, con lo que aquello supuso. Se resolvió el tema del Hotel de Arenales del Sol, que también aquello era una situación histórica que no había manera de resolver. También hablar de la época de Diego Macián, donde se transformó la ciudad. Por lo tanto, se hicieron cosas igual que se hacen ahora. Respecto al plan general, evidentemente es necesario, yo desde mi punto de vista es necesario empezar a plantearse un nuevo plan general. Lo que ocurre es que a los gobiernos municipales de nadie escapa de que elaborar un plan general es algo muy engorroso. Administrativamente es tremendo. ¿Y ahora, se puede externalizar, como ha apuntado Santiago? Porque es extremadamente sensible. Hay algunos municipios que sí lo hacen. Pero de todas las formas, aunque lo externalicen, es algo muy engorroso y como ha dicho, de 10 años, y como ha dicho Santi, los frutos que se obtienen de ese plan general, pues lo tendrá el alcalde que esté pues dentro de 10 o 15 años. 15 años. Son 10, 15 años
Mínimo, mínimo. Claro. Bueno, y bueno, estamos viendo, esto es para un plan general, estamos viendo la tramitación, por ejemplo, del parque empresarial, de la ampliación del parque empresarial. Que ha costado muchísimo. No, es que todavía no está. Bueno, para que luego a nosotros se nos criticaba porque íbamos muy lentos, que siempre decíamos, nosotros estábamos en una fase en la que el ayuntamiento había hecho su parte, pero claro, dependíamos, Confederación de Hidrográfica, AENA, Ministerio, Consellería, al final son una serie de informes que son obligatorios y pertinentes, que es una de las cuestiones que siempre también habría que valorar. Si Sí. las leyes urbanísticas Pero deben de agilizarse para ese tipo de fíjate, proyectos. teniendo en cuenta, vosotros estuvisteis 8 años, teniendo en cuenta lo que se tarda en ampliar el parque empresarial, ¿por qué no se empezó a tramitar otro parque empresarial? El Pues- Portadel, todos estáis diciendo, el alcalde también ha empezado diciendo que ya Sí, están viéndolo, pero no tenemos... Llevamos años hablando No tenemos sí, pruebas. Sí, llevamos años hablando de esos terrenos. Yo, por circunstancias, con el pedáneo de esa zona, estuve visitando también esa zona. Pues, sinceramente, yo creo que al final, posiblemente, dentro de las estrategias que lleva cada gobierno, y a este gobierno también actual también está pasando, pues te estás dedicando a acabar lo del parque empresarial o otras necesidades que ves que son más prioritarias o urgentes. Realmente, yo considero que todos los gobiernos, sobre todo en una ciudad tan dinámica como la nuestra y que se proyecta tanto hacia el exterior, yo creo que cualquier gobierno que comience, y lo digo así, nosotros iniciamos la ampliación del parque empresarial, ha de iniciar proyectos para garantizar que haya terreno para la instalación de empresas en nuestro municipio y para que no se vayan empresas. Eso es algo básico de supervivencia y que, independientemente del color político, hay que estar permanentemente actualizando. Y como sabemos lo que se tarda, pues hay que empezar a trabajar pues desde el primer día y, desde luego, los proyectos que se hereden, no darles parón, sino incluso darle más impulso. Sí, pero Bueno, yo- dime. Perdón. Sí. No, sí, por el comentario que estaba diciendo. Pero yo, por ejemplo, ahí he hecho un falta que ahora hay 2 empresas de referencia que teníamos en Elche. ¿Que se han ido? Se han ido. Se han ido. Entonces, claro, los puedo nombrar, a Hyperver y a Musgrave. Entonces, que es para mí, eso deteriora lo que tú comentabas. Sí, ¿no? sí, Entonces, eso es fundamental. duele. La guía que tiene que tener un equipo de gobierno fundamentalmente es dotar a la Inversión privada. a la inversión que tiene una seguridad en el municipio, que tiene una serie de servicios mejores que los de otra ciudad de alrededor, porque aquí hemos siempre luchado con Creviente, con Aspe, hemos luchado con el resto de polígonos de alrededor, que son más baratos, pero la gente ha preferido quedarse porque se le dotaba de unos servicios que no se le dotaban en estos otros polígonos industriales. Es decir, que Elche, la guía la tiene clara. Es decir, es que yo creo que desde el parque se ha generado siempre una buena sinergia con las industrias y con las empresas para que se queden aquí y que no se vayan, ¿no? Sí, la guía la tiene clara, pero los responsables políticos no han estado a la altura por los problemas que no se han resuelto, como por ejemplo los accesos del polígono industrial de Carrús. Estamos hablando de un área industrial de 5.000 trabajadores. Bueno, A ver quién se arrima en hora punta allí. Ahí tenemos un problema, pues lo que pasa, al final heredas unas infraestructuras. Pero ¿por qué no se ha resuelto todavía? Bueno, yo creo que por lo que ya en la pasada legislatura se empezó a hablar con los empresarios de allí, que el camino era generar una entidad empresarial como la hay en el parque empresarial. Sí, ya, pero eso también es lento. Es lento, evidentemente. Es lento. Y también hay que tener en cuenta que la conformación física Pero el del propio Ya. polígono de Carrús Tiene tela. ya está realizada, y a ver cómo meter mano por ahí. Habrá que hacer un estudio bastante interesante, que yo me imagino que irá por el que eliminar, por ejemplo, dobles direcciones, que la mayor parte de las calles del polígono de Carrús son dobles direcciones, y eso condiciona la instalación de servicios. Faltan aceras, o falta arbolado, Bueno, o falta... esto es un ejemplo, eso. pero hay otro ejemplo, es que las conexiones con nuestro entorno más cercano también han pinchado, y ya no os hablo de cercanías, que cada 2x3 ni siquiera las escaleras de la estación del parque funcionan. O sea, los ascensores y las escaleras mecánicas. ¿Te parece que hay un compromiso por parte del Ministerio de Fomento de electrificar las cercanías? Ya hemos visto esta semana, creo que ha sido, o la pasada, no lo tengo claro,
que ya se va a iniciar la primera parte para hacer expropiaciones precisamente para la electrificación de la Sí. ciudad, que es algo que necesitamos imperiosamente. Pero no dejan de Y el ser ancho de vía pero no también. dejan de ser anuncios como el anuncio del AVE regional, comparada en Elche. Bueno, a ver, nosotros vivimos en una zona, realmente el País Valenciano y lo que sería también todo la costa mediterránea, con el resto de comunidades autónomas que compartimos, pues tenemos una carencia que es inexplicable para un Estado que vive tanto del turismo como de la importación y exportación de productos y mercancías, que desde los Pirineos hasta Algeciras no haya unas conexiones que sean decentes y dignas y además con la capacidad suficiente para tanto el transporte de personas como de mercancías que nosotros necesitamos. Y eso es una de las muestras de cómo el Estado se ha ido conformando, dando más preferencia a otros territorios sobre otros que verdaderamente son, yo creo que somos vitales para España en este caso. El famoso corredor mediterráneo. Claro, el corredor mediterráneo. Ahí está todavía. Bueno, y no hemos hablado de otra de las noticias que ha sido, es que lo digo por el tiempo, que ha sido noticia esta semana. ¿Os ha sorprendido el recurso del rector de la sentencia del TSJ que avalaba o que avala el grado de medicina? Sí, a mí sí. Había un Personalmente, acuerdo con Mazón y con la rectora, Amparo Navarro. Lo del tema del grado de medicina en las dos universidades es algo llamativo. Es decir, evidentemente yo creo que la ciudadanía no entiende esta problemática o este debate, toda vez que estamos viendo que faltan médicos por todos los lados, que posiblemente dentro de 10, 15 años ese déficit de médicos sea todavía mayor al que ahora mismo existen, debido a la jubilación de muchos facultativos, y bueno, entrar en una disputa sobre la posibilidad de aumentar la posibilidad de estudiar el grado de medicina, bien en la Facultad de Medicina de la UA o de la UMH, pues hombre, yo creo que la ciudadanía esto no lo entiende. Cuanto más posibilidades haya de formar más médicos y podamos tener más médicos, pues evitaremos o tendremos más posibilidades de resolver el problema que vendrá. Porque si ahora mismo creo que estábamos hablando de un déficit de más de 6.000 médicos, esto dentro de 10, 15 años se va a aumentar en un grado exponencial. Y entonces veremos a ver. Entonces ver esta polémica y llevarla hasta las últimas consecuencias, es decir, no solamente no nos conformamos con la resolución judicial, sino que la vamos a recurrir, que está en todo su derecho. Ahora, creo realmente que es difícil, entendible, claro, después de haber hablado con la rectora de la UA y con el conseller y con el presidente de la Generalitat. Y llegar a ese acuerdo, parece que estaba todo resuelto con ampliar los hospitales para las prácticas de los alumnos de Alicante, a cambio de entregarle a la Universidad de Elche el grado de enfermería. Ahora solamente faltaría que también la Generalitat recurriera. Sí, desde luego. Como se allanó, que aquello también habría que explicarlo de alguna manera, por qué se allana en el procedimiento. Sí. Dice, no, es para mantener la independencia. Hombre, si te allanas, te estás decantando por un lado y no por el otro. Claro. Lo que pasa que, bueno... Yo de todas formas creo que, sinceramente, la política educativa, porque eso es una política educativa, de eso vamos a hablar hoy, porque hay también otras medidas educativas que han levantado a los sindicatos de izquierdas y con las movilizaciones, pero dime. Sí, no, porque las políticas educativas tienen su intríngulis, ¿no? Como las políticas ciudadanas, ¿no? Entonces, claro, la pérdida o la posible pérdida de ese nivel de estudiantes porque se vayan a Alicante y no se quedan aquí en Elche, etcétera, 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 etcétera. Digo con distintas universidades, porque las prácticas también se hacen en Alicante, las prácticas de la Universidad Miguel Hernández. Es decir, ahí yo creo que es donde reside esa casación a la cual se va el rector, un poco en defensa de la Universidad Miguel Hernández frente a la Universidad de Alicante. Yo creo que es una cosa interna, más de modo interno, con sus votos, que es la gente que le votará a él
como rector, ¿vale?, frente a lo que es un acuerdo, que esto es lo que a nadie le cabe en la cabeza, que después de un acuerdo que se llegue con la Universidad de Alicante y con la Generalitat, al final recurra esto en casación, como diciendo, vale, yo lo voy a recurrir y dentro de 2 años Ya aproximadamente Ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Claro. No tiene ni pies ni cabeza, porque yo creo que Elche ganaba con el grado de enfermería, la Universidad Miguel Hernández de Elche ganaba mucho, ¿eh? Felipe, y Bueno, contigo terminamos. Bueno, pues yo creo que al final es curioso, ¿no? Porque la Universidad Miguel Hernández nació de una segregación forzosa y forzada precisamente de la Facultad de Medicina, que se sacó de la Universidad de Alicante, y aquello ya generó también, se judicializó y también tuvo sus más y sus menos. Esta situación que se ha motivado ahora, bueno, pues yo creo que siempre al final lo que tenemos que ver, aparte de los intereses de las propias universidades, que pueden ser perfectamente legítimos, hay que ver el interés de la sociedad, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues ya se había llegado a un acuerdo, también se había escenificado que había ese acuerdo. Sí. Ya no es que digamos que había, no sé, se había escenificado por parte de todas las partes que ese acuerdo era aceptable, ¿no? y aceptado, y ahora nos encontramos en una especie de retromarcha hacia atrás. Ya veremos a ver cómo acaba. Yo creo que posiblemente no vaya a haber grandes cambios, a no ser que aparezca algún elemento distinto, pero independientemente de esto, yo lo único que espero es que el acuerdo, lo que es el acuerdo material, que es decir, que se instale enfermería, que se cree enfermería en la Universidad Miguel Hernández y que tengamos más plazas de médicos, bueno, pues debe ir lo adelante. importante ahora es también que se resuelva el problema de los médicos, de las condiciones laborales, porque los tenemos hoy en Madrid manifestándose, y tuvimos un avance el lunes con más de 200 en el Hospital General, porque están ya en pie de guerra, porque consideran que se empeoran las condiciones laborales con este nuevo anteproyecto de estatuto marco, que es el que regula los aspectos laborales que el gobierno de Sánchez pretende aprobar. Bien, pues muchas gracias Santiago Mira por venir, te has estrenado, así que volverás. Y Cuando tú me llames, gracias. Y cuando puedas. Pepe Pérez, gracias. Gracias a ti. Felipe Sánchez, gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos y lo hacemos en unos segundos de publicidad.